¿Alguna vez te has comunicado a través de una carta? Qué importante es el valor de una carta. Una carta es un documento escrito que cubre la distancia de dos que quieren mantener una comunicación estrecha y directa. Hoy lamentablemente ya no utilizamos las cartas. Ahora la tecnología ha venido a extinguir este hermoso método con que antes nos comunicábamos. Pero qué importantes son las cartas. Por ejemplo, traen fortaleza para el que está lejos. Para una persona que está en la cárcel, lo sostiene a través de los escritos que recibe de su familia. Un hijo que está en un país extranjero le fortalece la fe. Pero lamentablemente, decíamos, se han dejado de utilizar. Yo recuerdo todavía que el noviazgo con mi esposa, que fue un noviazgo a distancia, se mantuvo a través de cartas. Y qué importante recibir una carta de la persona amada. Hoy hablaremos justamente de la importancia de cartas. Hablaremos de las cartas del apóstol Pedro. Cartas escritas para los expatriados, gente arrebatada de su país, de su entorno familiar y de su contexto social. Gente que había aceptado la salvación en Cristo, pero que por la distancia y las condiciones prevalecientes estaba en peligro su fe. La importancia de las cartas. Hoy hablaremos de eso. Vamos a hablar de cómo las cartas del apóstol Pedro trajeron ánimo, fortaleza y orientación a un grupo de personas que se encontraban en situaciones difíciles en un país que no era el suyo. El título de la lección de esta semana es Una herencia incorruptible, lección número 2. Seguramente será una lección profunda, reflexiva y de mucha bendición para nuestra vida. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos listos para comenzar ese repaso. En un momento lo iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Hoy estudiaremos la lección número 2, titulado Una herencia incorruptible. Y nos da también mucha alegría el poder saludar a las personas que conformarán esta mesa de diálogo. Vamos a comenzar con el pastor Adán Gómez Castellanos, que es pastor de nuestra asociación metropolitana, y nos da una gran alegría darte una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Es la segunda vez que participo en esta mesa de diálogo con el estudio de la lección, y es un privilegio poder compartir los conceptos que la lección de esta semana nos presenta. Una hermosa lección, ¿no es cierto, pastor? Muy bonita, nos habla de una herencia que incorruptible, de la cual carecemos en este mundo. Este mundo está lleno de corrupción, lamentablemente, pero el mensaje que viene de Dios es una herencia pura, una herencia tan limpia como su propio autor, que a través del apóstol Pedro nos presenta durante esta semana. Claro que sí, seguramente será de gran bendición el estudio de esta carta. Tenemos la visita de nuestro hermano Félix Adiel Cortés, mejor conocido como Tito Cortés, ¿verdad? Un hermano fiel, es administrador de sistemas computacionales, y es un gusto para nosotros tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Para los que conocen al pastor Félix Cortés, ¿verdad? Un hombre que ha sido una bendición para esta iglesia. Él es uno de sus hijos, ¿verdad? Así que nos place tenerte con nosotros hoy. Gracias. ¿Y qué te pareció la lección, Félix o Tito? Una lección de mucha esperanza. Una lección que nos puede reafirmar y nos invita a que vivamos tal como Cristo quiere que vivamos, contentos, gozosos, unánimes en el amor de Cristo unos por otros. Creo que nos da un aliento de vida para el mundo en que vivimos actualmente. Claro, a veces situaciones complicadas, pero hay que mantener la fe. Y gozosos, claro. Aun cuando andemos en valles de sombra, sabemos que Cristo está con nosotros, y eso es motivo de mantener firme nuestra esperanza y de mantener nuestro gozo intacto. Amén, amén. Pues bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. La semana pasada conocimos al autor de estas dos cartas, de estas dos epístolas. Ahora vamos a empezar a ver lo que nos dice, ¿no? Nos apuntamos como su público lector, y yo creo que trae muchos consejos prácticos para vivir una vida cristiana,
y tener y mantener esa esperanza y esa anhelando esa herencia que tenemos en el cielo, como dice él. Claro que sí. Bendito Dios que tenemos esta carta tan hermosa. Vamos a compartir con ustedes el bosquejo de nuestro repaso. Vamos a dividirlo en 3 sencillos puntos. El primero es remitente y destinatarios, hablando por supuesto de la carta. El segundo punto sería firmes en esperanza y fe. Y el tercer punto, una encomienda especial. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para comenzar nuestro repaso. Cariño nuestro Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias porque nos has dejado una herencia incorruptible, que es el mensaje de tu palabra. A través de la carta de Pedro, Señor, fortalece nuestra vida, fortalece nuestra fe, Señor. También somos expatriados, porque nuestra patria está en el reino de los cielos. Y necesitamos también ser fortalecidos, Señor, en un mundo de pecado, en un mundo de dolor, que podamos mantener el gozo y la alegría de vivir contigo. Y que nuestro repaso pueda ser de bendición para todos los que lo escuchan y edifique también nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a iniciar de lleno con el contenido de esta carta. Decíamos, Pastor Adán, la importancia de tener cartas, ¿verdad? Yo tuve pues la fortuna o la mala fortuna, también podríamos decir, ¿no?, de vivir un noviazgo a distancia con la que ahora es mi esposa, 3 años y medio a distancia, solamente con cartas, pero esas cartas fortalecieron la relación y finalmente hoy estamos casados. Hoy vamos a hablar de cartas, Pastor, la carta que envía Pedro a un grupo especial, ¿verdad? Háblanos un poquito acerca de eso, Pastor. Definitivamente, yo comparto tu sentir, fue mi experiencia también hace poco más de 20 años. Conservo algunas cartas todavía y cuando las leo vivo el momento y aún fortalece mi relación con mi esposa. Y recibir una carta cuando estás lejos de alguien te fortalece, te identifica, te da ánimo, y es precisamente lo que ocurre aquí con el apóstol Pedro, que es el autor de esta carta. Él escribe a un grupo de extranjeros, dice esparcidos. Yo no sé qué se sienta vivir en un país extranjero, sin esperanza, sin saber de tu familia, sin saber de tu país, de la gente. Y en ese momento de soledad, cuando alguien te escribe una carta para colocar ahí un mensaje de ánimo, de esperanza, yo creo que fortalece mucho la fe. El apóstol está escribiendo a un grupo esparcido, dice los que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas personas, sin duda alguna, tenían ese sentir, la nostalgia de un día regresar a su país. Sin embargo, pues era casi imposible, ¿no? Habla de los que estaban esparcidos, de los judíos que habían sido esparcidos, que no estaban en Jerusalén, no tenían el templo, no tenían ya más el lugar santo donde ofrecer sacrificios, aunque ya había pasado. Sin embargo, esa nostalgia lo tenían allí. Y el mensaje de Pedro viene para fortalecer la fe, la confianza, ya no en el pasado, sino en el presente. Correcto. En una relación con Cristo que Pedro está presentando en su carta. Y qué importante es saber quién es el que escribe, Tito, porque él presenta las credenciales, ¿verdad? Correcto, y es interesante que Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo, siendo Pedro quien había fracasado en su relación con Jesús, habiéndolo negado en forma directa, teniendo tal vez el mismo error, o muy parecido el error con Judas, y Jesús tuvo que trabajar con él en forma especial, llamándolo, diciéndole: Pedro, estoy contigo, vamos, yo te amo, tú me amas, ¿no? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y ahora, cuando Pedro escribe, él con toda seguridad se presenta como el apóstol de Jesucristo. Creo que eso da mucha esperanza, da mucha tranquilidad saber que a pesar de equivocaciones que podamos tener en la vida, Dios nos confirma a través de la fe y nos puede decir: sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi apóstol, ¿no? Las credenciales están vigentes. Siguen vigentes, gracias a Dios. Sí, pastor, ya se habló del remitente, ¿no? Una persona
estudiamos la semana pasada, muy especial, una personalidad atrayente, en sus saber de él atrae en sus fracasos y en sus victorias, y ahora saber que ese que fracasó pero que gozó de la gracia de Cristo, ahora nos está escribiendo a nosotros, ¿no? Y a los destinatarios pues eran un grupo de personas lejanas, pero de ahí la importancia de la carta. Como se dijo en la introducción, una carta une a personas distantes, pero que quieren estar cerca, y a través de esta carta es un lenguaje donde se acerca. Pedro se acerca a esas personas que han conocido de Cristo Jesús, ¿no? Y ya hablamos del remitente, ya hablamos de los destinatarios, y ahora me gustaría hablar un poquito acerca del saludo que tiene Pedro para esas personas. Dice el versículo 2, que esas personas que son extranjeros, miren como le dice, elegidos según el designio de Dios. ¿Okay? No se sientan mal a la distancia, ¿no? Los expatriados, los que fueron dispersados, no se sientan mal. Tal vez los seres humanos los pueden apartar, tal vez los seres humanos los pueden olvidar, pero ustedes han sido elegidos según el designio de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¡Qué maravilla! ¿No? Aquí habla de las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fuimos elegidos por Dios, ¿sí? A través del Espíritu Santo, santificados, y Cristo nos roció con su preciosa sangre. Que se le diga esto a personas que están lejos de sus familias, que están lejos en el extranjero, ¿verdad? Lejos de su tierra. Yo creo que ellos recibieron estas palabras con un gozo, con una alegría en su corazón, y sin duda alguna Pedro sabía decir cosas, ¿no? Aunque se dice que otro fue el que escribió la carta, pero las dijo, las palabras, y esas palabras cayeron como bálsamo en el corazón de esas personas. ¿Por qué consideras que cayeron como bálsamo en el corazón? Dinos un poquito quiénes eran este grupo. Bueno, esas personas se cree que fueron esparcidas por el emperador romano, y entonces por asuntos políticos y todo, fueron esparcidos, alejados, ¿no? Además también sufrían persecución, ¿sí? Viviendo en un país lejano, extraño, pues yo creo que no se vive cómodamente. Así que entonces estas personas pudieran sentirse olvidados a la distancia, pero Pedro les dice que no, que ellos han sido elegidos según la presencia de Dios, ¿no? Qué importante, Pastor Adán, esas palabras que menciona el Pastor Abraham, sentirte elegido o sentirte no olvidado, ¿verdad? Por Dios, porque a veces, y tal vez vamos a ahondar un poquito más en la siguiente parte, pero cuando una persona que es fiel, que ama a Dios, de repente le suceden cosas difíciles como a este grupo, fuera de su contexto social, fuera de su cultura, lejos de su templo, de su lugar de adoración, y colocado en un país extranjero. Qué importante saber que eres elegido, ¿verdad? Qué importante saber que no eres olvidado y que las promesas de Dios siguen vigentes para tu vida. Hay cosas en la vida, pastor y hermanos que nos ven, hay cosas que no podemos cambiar. Quizás no tengamos la casa que querramos, o el auto que querramos, o vivir en el lugar donde querramos. Estas personas estaban allí por alguna razón, habían sido dispersos. Y tal vez las cosas no iban a cambiar. Iban a seguir dispersos, olvidados, en un país extranjero. Sin embargo, el lugar donde estemos, donde vivamos y lo que tengamos, no determina cómo yo me voy a sentir dentro de mi vida espiritual. Y creo que Pedro tocó la parte espiritual, lo que la gente necesitaba en ese momento. Esas personas que estaban solos, olvidados, el apóstol les dijo: miren, no se preocupen, quizás ustedes no van a regresar a su país, quizás ustedes no van a poder solucionar la soledad, lo que están viviendo allí. Sin embargo, hay una herencia que no lo puede cambiar, ni vivir extranjero, y aunque nos falte cosas, nadie nos los podrá quitar. Y eso es ser elegidos por Dios. Ser elegido por un humano a lo mejor se puede arrepentir, ¿no? Pero por Dios, eso no cambia. Y yo creo,
al final, en esta parte del domingo, dice, lo más importante no es cuál es el público al que fue el destinatario, sino más bien qué dice el mensaje. Ahora, ¿qué tiene para nosotros ese mensaje hoy? Tal vez el ambiente donde estamos desarrollando quizás no sea el mejor para nuestros hijos. A lo mejor quisiéramos vivir en un lugar más tranquilo, donde haya menos estrés. Una gran cantidad de personas, pastores, que trabajamos en esta ciudad no vivimos, no somos de acá. Así es. Y añoramos a veces el pueblo, la familia que está lejos, el pozol, las frutas tropicales, pastor. En esta ciudad hay muchas cosas, aunque somos el mismo país, estamos en el mismo país, hay cosas que no tenemos. Así es. Y añoramos ir de vacaciones. Sin embargo, no importa dónde estemos, tenemos la seguridad que hemos sido llamados y que estamos aquí por la convicción que Dios, tenemos la convicción que Él nos ha escogido y nos ha llamado para un servicio especial. Y no solamente eso, sino somos santificados en el Espíritu. Amén. Yo creo que eso es lo más importante. Y más que eso, dice, rociados, limpiados con la sangre de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Estamos hablando, Tito, de una actitud, ¿verdad? Una actitud ante la vida. No por estar lejos pierdes la salvación. Fuiste predestinado para salvación y mantente en esa salvación. En otras palabras, brilla para Jesús donde quiera que el Señor te coloque, ¿no? Estamos hablando de una actitud ante la vida, ¿no? Correcto. Y Pedro los prepara incluso para el mensaje que les va a dar. Les dice, ustedes son hijos, son herederos, son personas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos. Claro que eso es algo que nosotros tenemos que defender, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que mantener, que si caemos tenemos que levantarnos para poder mantener esa convicción de que seguimos siendo herederos. Pero en ese estilo de vida que Dios nos pide que tengamos, nosotros tenemos que recordar siempre, somos hijos, somos herederos, somos personas que queremos recibir y que podemos recibir y que Dios nos ha preparado una herencia incorruptible. Amén. O sea, sí, pastor, ya se ha dicho que hemos sido elegidos con un propósito, dice, según el propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? ¿No? 1 Timoteo 2:4 dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el propósito de Dios, que todos seamos salvos. Y en 2 de Pedro 3:9 lo repite, ¿no? El propósito de Dios. Dice, el Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es para todos. Dios quiere que todos seamos salvos. Él nos eligió para eso, ¿sí? Nos predestinó para salvación. Todo depende de nosotros, si aceptamos esa salvación. Pedro le está escribiendo a personas que han aceptado a Cristo Jesús, que han sido rociados con su sangre, han sido santificados por el Espíritu. Ellos son elegidos para salvación. Lo mismo es para nosotros, la promesa es lo mismo para nosotros. Si aceptamos a Cristo Jesús, vamos a ser santificados por el Espíritu, ¿sí? Y entonces vamos a ser rociados con la sangre de Cristo Jesús para tener la esperanza y para recibir la herencia que vamos a ver a continuación. Es maravilloso esto. El Evangelio es precioso y este Evangelio sostiene a una persona en su tierra o en el extranjero o donde quiera que viva. Claro que sí. ¿Qué mejor herencia que el Evangelio? Así. Para traer esperanza al corazón. Con esto vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos nuevamente al repaso de esta lección número 2, una herencia incorruptible. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 2, una herencia incorruptible. Ya analizamos el primer punto de la carta, remitente y destinatarios. Vamos a entrar al segundo punto, que es firmes en esperanza y fe. Vamos a hablar un poquito de el contenido en sí, del propósito de esta carta.
Y me llama la atención a todos los que estamos aquí el llamamiento a una vida santa que menciona la palabra de Dios. Y me gusta mucho esta frase, creo que todos la hemos leído varias ocasiones. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? Aquí viene un llamado a una vida santa, Pastor Adán, y utiliza una frase muy interesante: ceñid vuestros lomos. Yo creo que la santidad, pastor, en el cristiano no es una opción, es un deber para todo aquel que quiere ser salvo. Ya lo dijo el apóstol Pablo también, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad es la que nos conduce a tres cosas que dice el apóstol Pablo. Primero, dice ceñid vuestra mente, dice esta versión que yo tengo. Yo tengo la convicción de que la mente hay que trabajarla, hay que forzarla, hay que cultivarla. Y para el cristiano tenemos que cultivar la mente espiritualmente. Si nuestra mente no está bien, no coordina bien las cosas espirituales, entonces estamos en problemas. Y una mente no santificada nos extravía, nos lleva al pecado, nos lleva a prácticas lejos de Dios y nos lleva a una vida del mundo, a vivir como el mundo vive. Sin embargo, por eso el apóstol dice: ceñid vuestra mente, sed sobrios. Y me llama mucho la atención eso, sed sobrios. Lo contrario, ¿no? Es ebrio, ¿no? Está ebrio. Una mente ebria no piensa, no coordina, no tiene congruencia. Pero el cristiano no, el cristiano está sobrio y piensa bien, actúa bien, de una mente clara. En segundo lugar, una vida de santidad nos lleva a una vida de obediencia. Y la obediencia es determinante en el crecimiento espiritual. La desobediencia nos separa de Dios, es contrario a Dios. No es normal en la vida de alguien que pretende alcanzar el reino de Dios. Así que la obediencia es un elemento importante de la santidad. Y luego dice: no os conforméis a los malos deseos que teníais cuando vivíais en vuestra ignorancia. La obediencia nos saca de la ignorancia espiritual, de la oscuridad espiritual. Y finalmente, bueno, en esta parte, en el versículo 15, dice: antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Habla aquí de la vida cotidiana, habla de la vida práctica. Si nuestra mente está santificada y somos obedientes, entonces nuestros actos van a ser correctos. Y esto solamente puede ser obra de una conexión con Cristo, no es algo que el ser humano pueda producir por sí mismo. Una vida santa, obediencia, ¿verdad? Una manera de vivir distinta, eso solo lo puede producir el Señor. Así es, y definitivamente la promesa de Dios es esa, ¿no? De aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. Aquel que trabajó con nosotros, el que nos llamó, va a producir a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero es Él que nos va cambiando. Creo que el secreto del cristianismo radica en dejar que Cristo actúe en nosotros, que Cristo mueva en nosotros lo que necesitamos hacer, y tal vez lo va a hacer a través de pruebas, a través de dificultades, pero nosotros tenemos que aceptar lo que Cristo nos dé. Y en el versículo 17 de 1 de Pedro 1 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, en preocupación todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es algo que tenemos que tener nuestra mente constantemente ceñida, no sé si la palabra sea correcta, estresada, firme, ¿no? Aceptando el llamamiento de Dios constantemente, no relajándonos, porque en el momento que nos relajamos, Satanás puede venir y tomarnos y hacer de nosotros lo que no debemos hacer. Claro que sí. Pastor Abraham, qué interesante el consejo de Pedro de vivir una vida santa en un país extranjero. Porque uno cuando va a un país extranjero, a un lugar extranjero, luego de su cultura, de su forma de vivir, a veces
te amoldas al lugar a donde vas, ¿verdad? Para no meterte en problemas, es lo más fácil, pues amoldarte y no pasas desapercibido, no pasa nada. Pero aquí lo que Pedro está diciendo es, mantén esa santa manera de vivir donde quiera que estés, nada fácil. Así es. Yo creo que el secreto está en lo que decía el pastor Adán, se hallan los lomos, ¿no? Nuestra manera de pensar. Cuando aceptamos al Señor Jesús, bueno, en el versículo 2 dice que esas personas a quienes se escribe han sido santificados por el Espíritu y han sido rociados con la sangre del Señor Jesús. Y como decía Tito, debemos dejar que el Señor haga su obra en nosotros para que nuestros conceptos cambien. Conceptos correctos los necesitamos. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué propósito tiene para nosotros? Y se los está diciendo, ¿sí? Entonces nuestros conceptos de Dios deben ser correctos, basados en la palabra de Dios. Debemos cambiar nuestra manera, debemos preparar nuestros pensamientos para vivir como es digno de hacerlo, ¿no? Porque razones para dejar la fe había muchas. Estaban en peligro, por ejemplo, dice el versículo 6, por eso rebosáis de alegría, aunque ahora, por un poco de tiempo, seáis afligidos por diversas pruebas. Es decir, no vivían totalmente en paz, tenían pruebas, tenían aflicciones, pero aún ahí, el Evangelio nos da razones para vivir con alegría. ¿Okay? ¿Y por qué? A mí me fascina el versículo 8. Hablando de Cristo, dice, a quien sin haberlo visto, lo amáis, y sin verlo por ahora, creéis en Él, y os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿No? Dice, ustedes no vieron a Cristo Jesús, yo sí lo vi, ¿no? Ustedes no lo vieron, pero creen en Él. Qué maravilla, ¿no? Sin verlo, lo aman y creen en Él. Y eso trae alegría y gozo a la vida. Así que no importa dónde vivamos, dónde estemos, ¿okay? El Evangelio y el conocimiento de Cristo Jesús puede traer gozo y alegría a la vida, a pesar de las pruebas que podamos estar viviendo, ¿sí? Así que se nos invita a vivir santos, pero santos felices. Porque a veces habrá santos todos tristes, ¿no? Acongojados, santos gozosos, alegres y felices, porque tenemos el conocimiento de Cristo Jesús. No solo vivir por vivir. Así es. Es vivir felices. Así. Yo me imagino como que esta expectativa es como subir un piso más. Pastor Adán, subir un piso más. Regularmente las personas cuando vienen los conflictos o las dificultades se desaniman, abandonan la fe, abandonan la iglesia, abandonan al Señor, le reclaman a Dios. Pero llegar al piso siguiente, ¿verdad? Le quiero llamar así, el piso siguiente, donde tú entiendes que hay un conflicto cósmico, hay un conflicto mayor, hay un estilo de vida diferente para el cristiano, hay una esperanza diferente para que confíe en Dios. Creo que ese es el llamamiento que se está haciendo aquí, a vivir una vida en el nivel superior, ¿verdad? Donde no importa dónde estés, no importa las circunstancias, tu fe se mantiene fiel y tu estilo de vida se mantiene en santidad. Yo creo que subir al siguiente piso, pastor, tiene que ver con el crecimiento y la madurez. No podemos vivir la vida cristiana hoy como la viví ayer. Tengo que buscar estar más cerca de Dios, no cometer el mismo error de ayer. Y eso es buscar la santidad. Madurar cada día en el Señor, esa es la santidad. Acercarme más a Dios. Si ayer oré 2 veces, bueno, hoy voy a orar 3, si oré 5, hoy voy a orar una más, un paso más. Y el apóstol me llama mucho la atención que estos 3 elementos que ponen en primer lugar la mente. Y parece que el pensamiento del apóstol Pablo con el pensamiento del apóstol Pedro están conectados. En Romanos 12:3 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. El mismo concepto. El mismo concepto. Sabemos que la palabra griega allí es la metamorfosis, es un cambio total. Hoy debo vivir diferente, totalmente de la manera como viví ayer. Y esa es la madurez espiritual. Un pensamiento de la lección dice aquí, deben preparar sus mentes a fin de permanecer fieles
y firmes. Si nuestra mente está bien, nuestros pensamientos están bien, están maduros y están en armonía con el principio que Dios ha establecido, yo creo que nadie nos va a mover de allí. Estemos donde estemos en el pueblo o allá en un país extranjero, estemos en un ambiente que no nos propicia a veces los mejores elementos para crecer, o sea, vamos a permanecer fieles. Hay un pensamiento que alguien dijo una vez: ¿quién anima al animador, no? Yo animo a la iglesia. Como pastores tenemos el desafío, ¿no? El pastor se para al frente, va a dar palabras de ánimo. Vamos a un funeral, va a dar palabras de ánimo, sí, pero ¿quién anima a mí quién me anima cuando estoy desanimado, estoy solo, ¿no? Y aquí está la respuesta. Es aquí que debe sostenernos. La importancia, Tito, de cuidar las avenidas del alma, la mente, el corazón, ¿no? Donde Dios trabaja, donde el Espíritu Santo trabaja. Mantenernos abiertos a esa influencia del Espíritu Santo, ¿no? Me gusta mucho, como dice el pastor Adán, el cuidado de nuestra mente, ¿verdad? Es ahí donde se fraguan los fracasos, las grandes victorias, ¿sí? Entonces, estar conectados con Cristo, renovándonos cada día, ¿verdad? Renovando la relación con Cristo, nos hace tener una mente clara y vivir una vida correcta. El pastor Archbold, si no me equivoco, espero no equivocarme, él decía que uno de los secretos de la vida cristiana está en vivir en alabanza. Todo lo que hacemos tiene que ver con alabanza. El problema es a quién alabamos. Si alabamos en nuestros actos a Dios o alabamos al enemigo, ¿no? Si yo como o bebo, puedo alabar a Dios o puedo por mis actos alabar al enemigo. Y el versículo es: si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo creo que vivir pensando que mis actos tienen que ver con lo que yo voy a hacer para engrandecer el nombre de Dios me va a llevar a cuidar lo que veo, lo que toco, lo que tomo, lo que hago, lo que escucho, ¿no? Claro, correcto. Pastora. Sí, pastor, muchos creen en la gracia barata, ¿no? Es decir, ya creímos en Cristo, ya fuimos santificados por el Espíritu, ya fuimos rociados con la sangre de Jesús, y ya, es suficiente, ya soy salvo, ¿no? Sin embargo, en 1 de Pedro 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, ahí ya entra una palabra importante, obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los malos deseos que teníais cuando vivíais en vuestra ignorancia. ¿Okay? Eso quiere decir que debemos de cambiar. Claro. Antes éramos así, ahora somos así. Y el versículo 18 dice: sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres. Es decir, cuando uno está en Cristo, se vive una vida diferente. Ahora, ¿cuáles son esos motivadores? Lo que nos va a motivar para llevar esta vida diferente. Uno, ya se nos ha dicho, tenemos esperanza de una herencia, ¿sí?, limpia, que no se puede corromper, que va a durar para siempre, que no se marchita, una herencia en el cielo que tenemos. Así que aquí en esta tierra debemos de vivir fieles y firmes, porque tenemos una herencia allá en el cielo. Amén. Pero además hay 3 motivadores más que marca la lección de escuela sabática. Uno es el carácter de Dios. Dios es santo. Creemos en un Dios santo. Le servimos a un Dios santo. Y Él dice: sed pues vosotros santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Así que la aspiración del cristiano es la semejanza a Cristo Jesús. Debemos luchar por hacer eso, siempre con la ayuda de Cristo Jesús. Claro. Es decir, nosotros no podemos hacer nada, pero el deseo debe ser ese, la semejanza a Cristo Jesús. Eso es un motivador, sí, el carácter de Dios. El otro motivador, ya lo habían leído aquí en el versículo 17, dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según su obra. Dios juzga. Dios algún día te va a pedir cuenta de lo que hiciste. Por eso, ceñid vuestros lomos. Prepárate. Prepara tus pensamientos para servir al Señor y que tu conducta sea digna. Va a venir un juicio.
Así que esos son dos motivadores muy importantes. El carácter de Dios es santo, y va a haber un juicio. Pero un tercero, y a mí es el que creo más me llama la atención y el que toca mi corazón, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo Jesús. El costo fue infinito, ¿sí? Se pagó por nuestros pecados con una moneda extraordinaria, la sangre del Señor Jesús. ¿Sí? Y cuando Él pagó eso, Dios pagó eso, es que nosotros somos de mucho valor para Él. Dios me ama. Y si Dios me ama y estuvo dispuesto a pagar ese costo, ese precio, la sangre del Señor Jesús, ¿cómo he de vivir yo como antes? Ese es un motivador para cambiar mi vida, para desear vivir conforme a su voluntad. Así que esos tres motivadores deben guiar mi vida para vivir una vida diferente, para honrar a nuestro Dios. Estoy recordando una vez, ya algunas veces lo he mencionado, un animalito que fue rescatado, ¿no?, de un lote baldío y fue cuidado con amor. Y ahora que yo la conocí juguetona, ¿no?, agradecida, se recostaba en el pie de su benefactora. Y eso cómo me llamaba la atención, ¿no?, que la persona que le procuró el bien se sentaba y ella, la perrita, venía y ponía su carita en el pie de la benefactora. Nosotros fuimos rescatados, Pastor Abraham. Fuimos tratados con valor, con respeto, con bondad, con amor. ¿Cómo no vamos a querer vivir con ese benefactor, al lado de ese benefactor que hizo todo por nosotros, ¿no es cierto? Qué hermoso pensamiento. Pues Dios nos permita que podamos mantenernos firmes y fieles en esta herencia incorruptible. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos a la parte final de esta lección número 2, la herencia incorruptible. Ya regresamos.
Llegamos a la parte final de esta lección número 2, una herencia incorruptible. Vamos a entrar a la tercera sección, que es una encomienda especial. Pastor Adán, hay una encomienda especial, ya que hemos hablado a quién se dirige la carta, el contenido de la carta, mantenerse fieles, etcétera, etcétera. Viene una encomienda muy importante. Dice aquí el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos salpicados con esa sangre de Cristo, ¿verdad? Nuestra salvación, nuestra redención no costó oro y plata, como tú mencionabas detrás de cámaras. Fue con la sangre de Jesús. El amor incondicional de Cristo nos alcanzó. ¿Cómo deberíamos responder nosotros, verdad? Ahora corporativamente con la gente que nos rodea a ese amor con que fuimos alcanzados, ¿no? Sí, el profeta dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si nosotros hemos sido alcanzados con la misericordia de Dios, entonces la respuesta nuestra es alcanzar a otro con esa misericordia. Y hace rato hablábamos del pensamiento de Pablo, está conectado con el pensamiento del apóstol Pedro. Y el pensamiento del apóstol Juan es exactamente lo mismo. Aquí en 1 Juan 4, 7 dice, amados, ámense unos a otros. Yo creo que esa es la encomienda especial. Porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que el concepto que el cristiano tiene de amor es muy diferente al concepto que el resto del mundo tiene. Porque nosotros conocemos la fuente primaria del amor puro, sincero, que transforma la mente, que transforma el corazón, y que cuando nosotros manifestamos el amor a otras personas, estamos reflejando el amor de Dios. La lección habla de ese amor, la palabra griega Filadelfia, que viene derivado del amor entre hermano y hermana. ¿Cómo amamos a nuestros hermanos carnales? Que ese amor lo reflejemos nosotros también. Es muy fácil amar a quien nos ama, o a quien nos hace bien, o a quien no tiene problemas conmigo, o aunque no ha habido nada. Pero amar a alguien que tal vez no comparte algo, o quien me ha ofendido, o a quien no le caigo bien, como decía el pastor hace un momento, no va contra la naturaleza. Nuestra naturaleza no es amar, es un don de Dios que ha sido colocado en nosotros. Y quienes queremos ser salvos, esa es la encomienda especial. Amar, amar y amar a las personas. Es fácil de decirlo, difícil de practicarlo, Tito. Sí, porque no es parte de nuestra forma de ser. El amor solo podemos dar lo que hemos recibido. No podemos brindar un amor que no hemos reconocido en nuestra vida. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos muestra de dónde hemos sido rescatados y nos damos cuenta del sacrificio enorme que hizo por nosotros, nuestra respuesta natural debiera ser el amor. Y a medida que nosotros crecemos en la vida cristiana, crecemos solamente porque amamos, porque hemos sentido cómo Dios nos ha amado y respondemos con amor. Es decir, de cierta manera, la manifestación nuestra del amor es la manifestación de la vida de Jesús en nosotros. Por eso lo que le está pidiendo Pedro en esta carta a todo este grupo de personas es: manifiesten las obras que Dios ha hecho en vosotros, manifiesten a otros. Y es una promesa también, porque cuando Dios nos da la bendición de amar a otras personas, Él también nos dice, como dice en Isaías 58, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía.
Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Es decir, es una promesa, es una bendición, es algo que Dios nos dice: hazlo porque te quiero bendecir. Hazlo si tú permites que yo permee mi carácter en ti, que yo viva mi vida en ti, que ya no seas tú el que viva, sino que sea mi manifestación de carácter en ti. Entonces Dios nos promete abundancias espirituales inconcebibles. Amén. Pastor Abraham, siempre he pensado que en la vida cristiana uno nunca debe dejar de sentirse en deuda con el Señor. Somos depositarios del amor de Dios, y un depositario de amor de Dios tiene que vertir amor. Claro. No hay otra forma, ¿verdad? Y nunca debemos dejar de sentirnos agradecidos y en deuda con el Señor. Jamás, pastor, porque ya lo dijo Pedro, ¿no? Hemos sido comprados no con oro, con plata. El precio que se pagó por nosotros fue precioso, infinito, la sangre del Señor Jesús. ¿Cómo pagaremos al Señor por eso? Entonces estamos endeudados. Pero gracias a Dios que esa deuda no es monetaria, ¿no? Esa deuda es de amor. Dios quiere y nos manda, porque es un imperativo: amaos los unos a los otros. Amen lo que yo amo, dice Dios. Y Él ama las almas perdidas, por ejemplo. Él ama a toda la humanidad. Nosotros debemos amar toda la humanidad. Pero eso, aunque es un imperativo, es una orden de Dios, también es una capacitación de Dios. Es decir, todo mandamiento de Dios es una habilitación. Si yo te digo que lo hagas, es porque yo te voy a hacer que lo hagas, si tú quieres. Por eso es que dice en el versículo 22, dice: ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, que lleva un sincero amor fraternal, amaos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros amar a los demás? Porque hemos sido purificados. Y el versículo siguiente, el 23, dice: pues habéis nacido de nuevo. Es decir, solamente así podemos amar, siendo purificados, naciendo de nuevo. Dios poniendo sus pensamientos y su amor en nosotros, es que podemos amar a los demás. Amar a los enemigos es contra natura humana. ¿Sí? Pero entonces necesitamos nacer de simiente incorruptible, ¿sí? Para que entonces nosotros podamos amar a los demás. Y el amor entre nosotros va a ser la mayor muestra de que estamos en Dios, de que Dios vive en nosotros, de que tenemos el amor de Dios. Amén. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Me parece que hay algo que nos debe quedar muy claro. La carta de Pedro a todo este grupo de extranjeros es una carta de ánimo, una carta de fidelidad y una carta de amor, ¿verdad? Y creo que este mensaje es también para nosotros. Así que vamos a despedirnos de nuestra conversación, pero vamos cada uno de nosotros a dar palabras finales de reacción a esta hermosa lección que hemos estudiado. Pastor Dani, agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias, pastor, es un privilegio. Creo que la lección nos ha colocado en la plataforma para obtener la herencia incorruptible. Si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, que nos capacite, que nos instruya, creo que estamos listos, pastor, para poder heredar ese cometido que Dios nos ha dado, esa herencia que jamás será arrebatada de la mano del cristiano en la vida eterna. Amén. Muchas gracias, pastor. Hermano Tito Cortés, gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje final. Al contrario, gracias por la invitación, fue un privilegio acompañarles. La carta de Pedro nos recuerda que somos herederos, y como somos herederos tenemos privilegios y responsabilidades. Al momento de que somos herederos de una herencia incorruptible, llevamos el nombre de Cristo en nosotros, lo cual tenemos que mantener digno y ser dignos, merecedores de ese nombre. Y la forma en que podemos manifestar que nosotros estamos a la altura de lo que Dios nos pide es manifestando el carácter de Dios en nosotros, manifestando ese amor unos por los otros, especialmente con aquellas personas que no son buenas con nosotros, que necesitan tal vez
recibir lo que Dios nos ha dado. Aquellas personas que tal vez no nos tratan como nosotros quisiéramos que nos tratáramos, pero la manifestación del carácter de Dios en nosotros nos lleva a amarlos, a respetarlos, a querer, a buscar el bien, tanto los que conocemos o incluso aquellas personas que vemos de lejos, que sabemos que no conocen la palabra de Dios. Por amor vamos, los buscamos y los traemos, porque Dios los ha amado y nos ha amado a nosotros. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, para vivir esa vida que se ha expresado que debemos de vivir, se necesitan motivadores, ¿no? Y ya hemos dicho, para un servidor la mayor motivación es que hemos sido comprados por precio. ¿Cómo hemos de vivir una vida desafiante ante Dios? ¿Cómo nos atreveríamos a vivir una vida que deshonre su nombre? Hemos sido comprados por precio. La sangre de Jesús, hemos sido rociados con ella. Hemos de vivir conforme a su voluntad. Hemos de buscar la semejanza en Cristo Jesús, ¿no? Así que para mí ese es el motivo más grande, el precio que Dios pagó por mí en la cruz del Calvario. Y ojalá que ese sea un motivador para todos nosotros. Claro que sí. Gracias, Pastor Abraham. Pues, mis hermanos, no usemos camuflajes. Yo quiero quedarme con esta parte de la lección. El camaleón se adapta a su medio, ¿verdad? Nosotros no usemos camuflaje, nosotros seamos cristianos verdaderos, genuinos, vidas santas, donde quiera que el Señor nos ponga, o donde nos toque vivir, ¿verdad? El Señor quiere que brillemos con su luz, el Señor quiere que, motivados por su amor, vivamos una vida transformada para la gloria de su nombre. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a todos los que nos siguen en internet. Esperamos que esta lección haya sido de bendición y les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección basado en las cartas del apóstol Pedro. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.